clase para los compañeros y compañeras que no han podido asistir. Usted me dirá, ¿el audio se escucha bien? Sí, profe. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a iniciar entonces esta clase que era la que debiésemos haber realizado la semana pasada, pero como la facultad había dado una especie de semana de reflexión, de semana de puesta a punto, etcétera, no la realizamos, pero sí la subimos a la plataforma para que pudieran mirarla antes de comenzar la clase, ¿sí? En particular, la clase es un poco más difícil que el resto de las cosas que hemos hecho. Poco a poco los contenidos que vamos a ir viendo van a ir volviéndose un poquito más complejos. Pero allí vamos a ir encontrando la forma de avanzar y lograr los aprendizajes que esperamos, ¿sí? También en la plataforma empecé a construir, vamos a ver cómo nos resulta, una especie de Wikipedia, página o módulo que va a servir como para ir resumiendo los contenidos que vamos viendo a medida que avanzamos con estas clases no presenciales, y le puede servir también a los compañeros y compañeras que por distintas razones legítimas están movilizados o movilizadas, y en algún momento tengamos que retomar el curso ordinario de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ir como un poquito en paralelo, vamos a ir avanzando en las clases de esta forma, y también voy a ir construyendo esa página en el campus virtual para ir ordenando el material para aquellos compañeros y compañeras que se vayan integrando un poquito más tarde. ¿Bien? Antes de empezar entonces. Muy bien, Vanessa, ¿ya? Bueno, sí. Ahí, más o menos esta ha sido un poco la tónica y la dinámica. Carreras que bajan su movilización, hay otras carreras que se suman. Hasta donde yo sé, Ciencias Políticas estaba con paro indefinido, ¿sí? Derecho lo había bajado, pero probablemente vamos a estar así un buen tiempo. Entonces, para ordenar un poco y para permitir que las carreras que no están movilizadas puedan avanzar, y al mismo tiempo también para permitir que aquellos compañeros y compañeras que están movilizados al reintegrarse puedan encontrar un camino, ¿sí? Voy a ir haciendo estas dos cosas entonces, ¿ya? Sí, muchas gracias. Qué bueno que me informe que Psicología levantó el paro, ¿ya? Entonces, ténganlo presente, ¿sí? Vamos a ir con las clases en Zoom. Las clases, como siempre, van quedando grabadas, pero al mismo tiempo voy a sumar una adicional, que es esta página o Wikipedia que voy a ir construyendo de a poquito, para ordenar todo, para darle también un poquito más de profundidad a los contenidos que estamos viendo, y también para plantear una forma de hacer las evaluaciones que sea accesible para todos y todas, ¿sí? Es decir, las evaluaciones tienen que ir haciéndose, ¿sí? Porque eso nos va permitiendo dar cuenta de los avances que vamos realizando, pero también las evaluaciones tienen que considerar las condiciones propias, contextuales y materiales, ¿sí? Entonces, claro, en las distintas universidades donde yo hago clases, hay compañeros y compañeras que no han tenido hasta ahora recién, quizás algunos, la posibilidad de conectarse a Internet. Entonces, comprendiendo todo ese contexto, vamos a hacer el esfuerzo para ir como en estos dos bandas o dos grandes bloques. Clases semipresenciales en Zoom, grabaciones y material en campus virtual, y una Wikipedia o algo parecido. Ahí voy a ir viendo qué tan bonito o presentable se puede lograr hacer un trabajo allí, que nos va a ordenar de manera troncal los contenidos que estamos viendo y nos va a permitir también dar un poquito más de profundidad, ¿sí? Hasta ahora, si han visto los videos, básicamente hemos ido avanzando paulatinamente en pequeños temas de epistemología. Por lo mismo no hemos profundizado muchísimo, ¿sí? Pero poco a poco vamos a ir avanzando más. Vanessa, entonces, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo a cómo se va a evaluar? Efectivamente, eso es lo que estoy tratando de clarificar, ¿sí? Como ve, básicamente todavía no están todas las carreras ni todos los compañeros y compañeras presentes, ¿sí? ¿Se acuerda cuando iniciamos este curso? Éramos 50 y algo,
Fue el máximo quórum que alcanzamos en la clase. ¿Sí? Entonces todavía nos faltan muchísimos compañeros y compañeras, somos en este momento 13, probablemente hay una buena cantidad que nos va a ver las grabaciones, pero en ese mismo sentido, entonces, Vanessa, yo quiero construir una evaluación que sea accesible a cualquier compañero y compañera, en cualquier momento en que pueda haber estudiado y preparado los materiales para darla, y por lo tanto, más que fijarla en términos de fecha, ¿sí? Yo quiero fijarlas como momentos, por decirlo de alguna manera, de autoentrega, ¿sí? Hasta ahora solamente he realizado un control, ese control fue para los compañeros y compañeras que estuvieron, que nunca se movilizaron, son como 5 controles que tengo, y desde ahí ellos ya tienen una calificación. Pero eso no impide, ni afecta mucho menos el trabajo que vamos a hacer desde ahora también con todos los compañeros que se vayan integrando, ¿sí? ¿Me explico? Dígame, Isabel. No, no, que sí se entiende. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, la idea es ser lo suficientemente flexible para que las evaluaciones estén disponibles en todo momento. Y cuando usted, desde su propio proceso de aprendizaje, diga, ya, de acuerdo, estoy listo para dar la prueba, estoy lista para dar la prueba, la dé. ¿Sí? Eso implica también, por otra parte, la confianza un poco que yo le entrego. Es decir, yo voy a intentar liberar las evaluaciones de fecha, y van a estar disponibles siempre allí, pero también es su responsabilidad y su propio esfuerzo no copiarse, ni mucho menos. ¿Sí? Voy a planificarlo, Javiera. Yo creo que quizás lo más práctico, más que hacer grandes evaluaciones, ¿sí? Es hacer una cantidad suficiente de evaluaciones pequeñitas que midan momentos más acotados. ¿Sí? En mi experiencia yo he hecho harta clase en plataformas en línea, y en general funciona mucho más y es más adecuado también a los tiempos que uno tiene, hacer una cantidad mayor de evaluaciones cortitas que 2 evaluaciones gigantes, ¿sí? Porque en general eso genera mucha ansiedad, muchas veces uno no ha logrado profundizar tan bien como cree los contenidos y desarrollar las habilidades, entonces yo prefiero hacer varias cortitas. ¿Sí? Todavía no sé cuántas, voy a ver qué tan bien me sale dividir los temas, y allí les voy a plantear ya cuando tenga un poquito más de claridad. ¿Me explico? Yo no entendí algo. Dígame, Valentina. Yo una vez le mandé un correo porque yo bajé, soy de trabajo social y se bajó el paro la semana pasada. Y Sí, usted me dijo que no iba a hacer las mismas preguntas que hizo para la gente que sí dio la primera prueba y que usted iba a hacer como otra rúbrica. sí, sí. ¿Que Eso, la va a eso es subir? ¿No? eso es lo que estoy tratando de explicar. Es decir, básicamente lo que yo creo que vamos a tener que hacer ahora es hacer pequeños momentos de evaluación. ¿Sí? Si han tenido la experiencia, por ejemplo, de hacer portafolios, es muy cercano a eso. Es decir, yo voy a ir dejando las clases que hagamos en el aula, ¿sí? Esas clases van a estar ordenaditas con un hilo troncal en esa página de wiki que estoy armando ahora, y allí va a estar colgado siempre un archivo de evaluación. Entonces, cuando usted diga, ah, ya de acuerdo, ya vi estos videos, ya comprendí esta materia, voy a hacer ahora la prueba, usted la hace y me la envía. ¿Sí? Allí va a quedar todo clarito. Entonces, probablemente, a grosso modo, si quiere saber un número, probablemente hagamos unas 4 o 5 evaluaciones pequeñitas. ¿Sí? Probablemente algo sea así. Vanessa, los plazos y cierres de las evaluaciones todavía es algo realmente muy, muy difuso. ¿Sí? Usted ha visto cómo formalmente la situación se ha ido modificando con las paralizaciones. Cada carrera tiene sus propios tiempos. ¿Sí? Entonces, para un curso como este en particular, donde se mezclan varias carreras, y no solo varias carreras diurnos, sino que también carreras vespertinos, entonces usted entenderá que resulta muy confuso todo ese tema de la fecha. Por eso yo quiero que, para clarificar y aliviar un poquito la angustia o la presión que uno pueda sentir, es más importante comprender el proceso, cómo se va a hacer. ¿Sí?
Es decir, hasta ahora hemos realizado varias clases, hemos avanzado un poquito en los contenidos, ¿sí? Vamos a seguir haciendo estas clases a través de Zoom, pero al mismo tiempo va a ir este cuerpo troncal en el campus virtual. Y allí vamos a colocar, como les decía, yo creo que 4 o 5 evaluaciones pequeñitas, rápidas de hacer, fácil también de mirar en términos acotados de contenido, y eso nos va a dar el número suficiente para cerrar un semestre que probablemente termine mucho más adelante. ¿Me explico? Sí, no, vaya escribiéndome ahí en el chat para ver si se va entendiendo todo, ¿ok? Ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por ahora, tenga eso en mente, ¿ya? Yo espero la próxima semana ya tenerles mucho más armado el sistema de la plataforma de campus virtual, mostrarles bien cómo va a ser esta estructura de evaluaciones, ¿sí? En teoría, Vanessa, yo creo que en la práctica va a ser algo así, ¿sí? Es decir, es muy difícil plantear ahora fechas de evaluación, porque en la práctica sería un poco un despropósito, ¿sí? Para algunas carreras funcionaría, pero ni siquiera tanto, porque en cada carrera tiene condiciones particulares de estudiantes que pueden estar de una u otra manera en contextos diferentes. Entonces, por eso, yo creo que lo más sensato es dejar los momentos evaluativos a juicio del propio estudiante, entregar los contenidos suficientes para que el estudiante pueda darlos cuando tenga acceso a ellos, ¿sí? Y desde ahí cerrar, ¿sí? O sea, cumplir con todos los aprendizajes necesarios que plantea el programa y que usted como estudiante se organice en función de sus condiciones y posibilidades para rendir esas evaluaciones, ¿sí? Porque si no estaríamos en la práctica cada rato abriendo y cerrando fechas de evaluación, ¿sí? Sería un poquito una locura y un caos, ¿ya? Bien, entonces, ¿más dudas o consultas antes de partir? No, profe. Ya, muy bien. ¿Sí? Recuerden, hagan las consultas necesarias porque me puede ayudar a mí y hoy le puede ayudar también a otros compañeros y compañeras que estén más o menos en las mismas instancias. ¿Bien? Vamos entonces con la sesión del día de hoy, ¿sí? En la plataforma usted ha encontrado las clases y grabaciones previas. También en esas sesiones previas hicimos 2 recapitulaciones de lo que habíamos avanzado un poquito, ¿sí? Y a eso se va a sumar entonces también esta wiki que voy a hacer allí en el campus virtual para ver cómo nos funciona y profundizamos un poquito los temas que estamos presentando, ¿no? Que hay harto que profundizar en realidad, ¿sí? Vamos a ver entonces, a modo de activación de conocimientos, para recapitular un poquito, ordenarnos y entrar en el tema complejo de la clase de hoy, ¿sí? Básicamente, ¿por qué necesitamos una epistemología en ciencias sociales, en la FACSO? Porque su carrera, su profesión necesita pasar por un ramo de epistemología. Porque, básicamente, como hemos dicho, todas nuestras profesiones en las ciencias sociales se sostienen por el reconocimiento que la sociedad hace de estas profesiones, ¿sí? La sociedad reconoce el ejercicio del derecho, de la administración pública, de la psicología, del trabajo social, etcétera, ¿sí? Y ese reconocimiento les permite ejercer, ¿sí? Hay muchos oficios que han perdido ese reconocimiento a lo largo de los años y han dejado de existir, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, es bastante curioso como el zapatero, por ejemplo, la labor de la zapatería del oficio, ha ido desapareciendo porque en la práctica la sociedad no le otorga valor, no le otorga tampoco relevancia y prefiere comprarse un par de zapatos nuevos en vez de ir a reparar los suyos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con nuestras profesiones. La gran diferencia es que estas profesiones, a diferencia de los oficios, ¿sí?, se establecen y se posicionan como ciencias. Es decir, hay algo allí, en el saber que usted está adquiriendo, ¿sí?, dentro de una profesión,
que lo hace ser diferente de la mera opinión que alguien pueda tener. ¿Sí? Yo puedo tener una persona, un buen samaritano, que ha ayudado durante 20 años a las personas en situación de calle. ¿Sí? Lo ha hecho siempre desde sus propias posibilidades, desde lo que cree correcto, y 20 años ha estado ayudando a personas en situación de calle. Sin embargo, tenemos por otra parte un trabajador o una trabajadora social formado como ciencia social, y cuando usted los compara y los pone frente a frente, usted va inconscientemente, quizás, generar una diferencia. ¿Sí? Para realizar un proceso de intervención, usted va a buscar al trabajador social o a la trabajadora social, aunque sea recién egresado y egresada, y no a esa persona que lleva 20 años ayudando a personas en situación de calle. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué prefiere a ese joven o a esa joven profesional y no a la persona que tiene 20 años ayudando a personas en situación de calle? ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque de una u otra forma, la sociedad otorga un valor adicional a las profesiones por el conocimiento que creen o expresan tener. Es decir, yo como trabajadora social, yo como trabajador social, tengo un conocimiento diferente al de esa persona que ha intervenido 20 años a personas en situación de calle. ¿Sí? Y ese conocimiento que yo poseo, socialmente, tiene más valor. ¿Sí? Entonces, la epistemología justamente quiere reflexionar por qué se hace esa diferencia, por qué hay diferencia entre opinión y ciencia, por qué se da más valor a la ciencia, y por qué finalmente es legítimo o ilegítimo sostener eso. ¿Sí? Entonces, la epistemología se va a preguntar qué es el conocimiento y en qué se diferencia el conocimiento de la mera opinión. ¿Sí? ¿Cómo hemos ido aceptando que el conocimiento es esto? Y finalmente, ¿cuáles son los límites que es posible poner al conocimiento científico en las ciencias sociales? ¿Sí? El gran problema para nosotros, como dice allí, es que usted verá en sus propias profesiones, no existe una sola perspectiva para abordar qué es el conocimiento. ¿Sí? Y las personas a las cuales intervenimos no tienen por qué aceptar tampoco inmediatamente que lo que yo hago tiene más valor que otra persona. Siguiendo el mismo ejemplo que les puse recién. Si yo soy una persona en situación de calle, ¿a quién debiese otorgarle más valor con respecto a la ayuda que yo voy a recibir? ¿A la persona que lleva 20 años ayudando a personas en situación de calle o a la joven trabajadora social? ¿A quién le otorgaría usted más valor si usted es una persona que vive en situación de calle? A la primera, ¿sí? Nico dice a la persona eso, que me va a ayudar, muy bien, y además la que lleva mucho tiempo ayudando, dirían algunos, ¿sí? Eugenio, muy bien, me dice un poquito a las dos. ¿Por qué? ¿Por qué no se casa con ninguna? ¿Por qué un poco con cada uno? Recuerden que pueden ocupar también el micrófono si lo desean, ¿eh? Porque uno tiene experiencia, muy bien. ¿Y la otra? ¿Se puede hablar? Sí, claro. Dígame Yo nomás, creo, Julie. yo creo, profe, que es porque, o sea, yo le otorgaría al trabajador social ¿Ya? que puede administrar esos recursos de mejor forma, viendo las necesidades que encuentra esa persona con situación de calle. Muy En bien. cambio, la ¿Ya? persona que vive en situación de calle a lo mejor va a usar esos recursos en el momento y no para invertirlos a futuro. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, si se fijan en la opinión que dio Joyce y en la opinión que también dieron en el chat, uno puede notar que ambas posiciones pueden ser respaldadas, ¿sí? Por ejemplo, para algunas personas es muy valioso que el sujeto que me viene a ayudar, sea profesional o no, tenga experiencia, porque están otorgando valor a la experiencia, ¿sí? Para otras personas, más importante que la experiencia es simplemente poseer un conocimiento. Como decía Joyce, por ejemplo, poseer un conocimiento que me permita desarrollar habilidades y no asistencialismo. No sé, ¿sí? Generar competencias y capacidades y no simplemente asistir a alguien. ¿Sí? Entonces,
nuestro problema, el problema de las profesiones de las ciencias sociales, es que los sujetos que van a recibir nuestras intervenciones, que van a recibir nuestras acciones profesionales, pueden cuestionar lo que yo hago, ¿sí? Claramente, si yo soy una familia y viene un profesional joven y me quiere contar e indicar por qué las dinámicas de mi familia son nocivas, son violentas o son dañinas, yo, como individuo intervenido, le voy a decir, ¿y quién es usted? Usted recién apenas tiene 20 y algo años, no tiene hijos, ¿qué sabe usted de lo que es una familia? ¿Sí? Perfectamente las personas pueden hacer eso. Entonces la labor de un curso de epistemología también es poder justificar y fundar por qué y hasta qué medida el conocimiento que usted tiene como profesional tiene valor. Entonces a esas personas usted les puede responder, ¿sí? ¿Cuál es el valor de lo que usted sabe? ¿Sí? ¿Por qué eso que usted sabe realmente debiese ser importante para esa persona? Y esa es un poco la labor de la epistemología también. Mirar el conocimiento, mirar cómo se produce el conocimiento, fijarle límites y poder responder a estas personas, ¿sí? Entonces, para hacer esa compleja labor, ¿sí? La epistemología entonces nosotros la dividimos en 4 dimensiones, ¿sí? La primera dimensión es una reflexión que intenta mostrar qué es el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, lo vimos en la clase pasada con el racionalismo y el empirismo, ¿sí? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Por qué yo puedo conocer? El conocimiento por experiencia, por ejemplo, que decía Eugenio, ¿es lo mismo que el conocimiento que yo obtengo a través de la razón? ¿Son iguales? ¿No son iguales? Y allí hay distintas escuelas, como las que vimos la clase pasada, que era el empirismo y el racionalismo, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se produce conocimiento en una ciencia? ¿Sí? Allí vamos a ver más adelante, por ejemplo, la propuesta de Thomas Kuhn, ¿sí? Cómo se desarrollan las ciencias y acumulan conocimiento. Y quizás la más importante de las 4, para ser profesionales de las ciencias sociales que podríamos llamar humildes y conscientes de nuestros límites, es justamente saber cuáles son los límites del conocimiento que poseemos, qué podemos hacer en base a ese conocimiento y qué no podemos hacer, ¿sí? Eso quizás hoy en día es muy importante, como les digo, porque en general es sumamente necesario reconocer que por muy profesional que uno sea, uno sigue siendo un ser humano y como ser humano está limitado en sus posibilidades de conocer el mundo y de actuar sobre él, ¿sí? Entonces en las ciencias sociales comprender ese límite resulta fundamental, especialmente para respetar los derechos de las personas, ¿sí? Y no porque yo tenga el poder para intervenirlo, significa que realmente es legítimo que lo intervenga, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, con las situaciones del COVID-19, vemos constantemente estas pugnas entre las personas, ¿sí? Porque usted es la autoridad, entonces usted puede hacer lo que quiera conmigo, ¿sí? Porque usted cree que sabe lo que yo tengo, usted puede disponer de mi vida y ordenarla como desee y estime conveniente. Entonces, por eso el punto 4 de la epistemología, fijar límites al conocimiento, es sumamente importante, ¿sí? Este esquema es un poquito más enredado, después vamos a volver a él, ¿sí? No quiero perdernos ahora. Entonces, la última clase, y aquí vamos a terminar nuestra breve recapitulación, ¿sí? Hicimos una presentación de el empirismo, y previo a él habíamos mostrado un poco el racionalismo que presentaba Descartes. Entonces, lo primero que hay que comprender es que estas son 2 paradigmas, 2 modelos de epistemología, ¿sí? 2 formas diferentes de comprender qué es el conocimiento, cuál es su origen y cuáles son los límites del conocimiento, ¿sí? Para el racionalismo, como dice allí esta tabla, el origen de lo que podemos conocer, ¿sí?, está en nuestra razón, ¿sí?, y en lo que podemos adquirir a través de ella, ¿sí? Cuando yo leo un texto, va a decir el racionalista de Descartes, por ejemplo, al leer el texto yo obtengo ideas, ¿sí? Y esas ideas son la fuente de mi conocimiento, ¿sí? Eso es lo que realmente es conocimiento para mí.
En cambio, si vamos al empirismo de David Hume, que vimos la semana pasada, o sea, la clase pasada, para David Hume, la fuente del conocimiento ya no es la razón, sino que es la experiencia, ¿sí? Como decía Eugenio. ¿Qué significa la experiencia? Para David Hume, el conocimiento se adquiere a través de lo que experimentamos. ¿Y cómo experimentamos el mundo nosotros? Dígame usted. ¿Cómo usted está experimentando el mundo en este mismo momento? Por los sentidos, las emociones, Muy bien. los pensamientos. Ya, muy bien. Pero ahí haríamos una pequeña distinción, Isabel, ¿sí? Es decir, para David Hume, el mundo se experimenta directamente a través de los sentidos, ¿sí? Incluso podría aceptar por allí las emociones, ¿sí? Pero es directamente los sentidos. Cuando yo toco esta mesa, esa experiencia de tocar la mesa, el tacto, produce conocimiento, ¿sí? Va a producir una impresión y esa impresión produce una idea. Para el racionalista, en cambio, es la razón aplicada a un objeto la que produce conocimiento. Usted va a pensar el computador que tiene, va a pensar el teléfono, va a pensar su espacio donde está en este momento, y al pensarlo, usted va a producir ideas. ¿Se fija? Son dos fuentes diferentes, dos esquemas diferentes, para comprender cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Hoy en día, nosotros probablemente somos un poco una mezcla de ambos, que es justamente lo que vamos a ver hoy día con Kant, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros va a creer que parte del conocimiento que tenemos se obtiene por los sentidos, y parte del conocimiento también está en las ideas, ¿sí? Para el racionalismo, entonces, conocemos la realidad a través de las ideas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, usted tiene una idea sobre mí, ¿sí? El de haberme escuchado, el haber visto las presentaciones, etcétera, ha generado una idea en su mente sobre mí. Entonces, para el racionalista, usted me conoce, porque tiene una idea de mí. De hecho, si yo le pregunto, ¿qué soy yo para usted? Escríbame ahí, dígame, ¿qué soy yo para usted? El profe. Muy bien, el profesor. ¿Qué más? Una persona. Muy bien, soy profesor, soy persona. ¿Qué más soy? Ya, muy bien. Javier me dice un profe comprensivo. Muy bien. ¿Qué más soy? ¿Soy hombre? Ya, muy bien. ¿Soy simpático? Es decir, usted, sin tener contacto directo conmigo, ¿sí?, ha logrado producir ideas sobre mí. Para el racionalista, esas ideas que usted tiene expresan y reflejan un conocimiento real sobre mí, ¿sí? Es decir, ser profesor, ser simpático, ser persona, etcétera, es un conocimiento real. Y por lo tanto, puede ser verdadero, ¿eh? Para el empirismo, en cambio, usted nunca ha tenido una impresión directa mía, ¿sí? Nunca ha tenido una impresión a través de los sentidos, salvo lo que está escuchando, ¿sí? Pero nunca me ha visto directamente, nunca ha tenido esa impresión de mí. Por lo tanto, usted aún no me conoce, o no me conoce del todo, ¿sí? Es decir, para el empirismo, ahí hay un límite marcado, ¿sí? El racionalismo afirmaba incluso ideas innatas, ideas que vienen con cada individuo desde que nace, ¿sí? Por ejemplo, la idea de Dios, ¿sí?, de infinito, etc. Para el empirismo, en cambio, no hay ideas innatas. Piensa en una guagua, ¿sí? Para el empirista, la guagua recién nacida al mundo no sabe nada de nada. ¿Por qué? Porque todavía no ha experimentado el mundo a través de sus sentidos, fuera del vientre de la madre, ¿sí? En cambio, para el racionalismo, esa guagua que acaba de llegar al mundo ya trae algo consigo. Ideas sobre el infinito, sobre la perfección, sobre Dios. ¿Se fija? Eso va marcando una diferencia de posición epistemológica. Son dos paradigmas diferentes que marcaron época en su momento. Hoy en día, como les decía, no es que realmente seamos racionalistas o empiristas, sino que hay varias cosas, un poco de cada uno, ¿sí?
Entonces, solamente para recordar y situarlos, empirismo y racionalismo entonces son dos escuelas epistemológicas diferentes y existe, por lo tanto, desde esta mirada, dos formas de ejercer nuestras profesiones, el racionalista y el empirista. ¿Sí? Por ejemplo, Profe, una consulta. Ay, disculpe. dígame Isabel. Los racionalistas y si los racionalistas, ¿los conocimientos son como colectivos o son como individuales? Porque, ¿Sí? o sea, todos tenemos ideas diferentes. ¿Cómo se podría ver eso? Muy bien, muy bien. Para los racionalistas, primero, como muy bien dice usted, entonces, el conocimiento es a partir de ideas. Eso es lo central y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Bien? Lo segundo, entonces, como dice usted, es que todos tenemos ideas. Todos y todas tenemos ideas. Por lo tanto, el racionalista, el tercer paso que trata de implementar, es un método. Tenemos que saber qué ideas son ciertas y verdaderas y qué ideas son falsas. Todos tenemos ideas, como muy bien decía usted, pero no todas esas ideas son verdaderas y no todas son falsas. Entonces, ocupa un método, un criterio. Para Descartes, por ejemplo, el criterio de verdad de una idea era, primero, que la idea fuese indudable, que yo no pudiese dudar de esa idea, y luego, que esa idea se presentase de manera clara y distinta, ¿sí? Que fuese evidente para mi mente. Por ejemplo, si yo digo ahora, sé que algo me molesta, si tengo un no sé qué en el cuerpo, sé que hay algo que está allí, pero no sé dónde está. Le estoy expresando, ¿sí?, una idea, pero esa idea ¿es clara? No. No, se fija, esa es una idea ambigua. En cambio, Ujú. si yo digo, me duele aquí, en el pecho, ¿sí?, yo siento que es un dolor en el corazón, esa idea es clara, ¿se fija? Ujú. Entonces, para los racionalistas, como dice usted, las ideas que podemos compartir junto a otros son las ideas verdaderas, ¿sí? Y en la medida en que una idea sea verdadera, esa idea va a ser la misma para cualquier otra persona que la conozca. Es decir, si usted conoce algo verdaderamente sobre mí, cualquier otra persona que me conozca va a tener que aceptar que esa idea que usted tiene es verdadera. ¿Me explico? Van a coincidir. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ahí entendí. Entonces, imaginemos que tenemos una psicóloga o un psicólogo, ¿sí? Y veamos cómo se muestra desde estos dos paradigmas diferentes, ¿sí? ¿Cómo sería un psicólogo racionalista y cómo sería un psicólogo empirista? ¿Cómo sería una psicóloga racionalista o una psicóloga empirista? ¿Sí? A grosso modo, solo para tratar de graficar estas ideas. ¿Bien? La psicóloga empirista entonces, o sea, racionalista, perdón, va a conocer por medio de las ideas, ¿sí? Tiene a su paciente allí, acostado en ese diván, y lo que le interesa entonces a esta psicóloga racionalista es producir ideas de este paciente que tiene aquí. ¿Sí? Las ideas son el foco de su conocimiento, así que se va a tratar de concentrar en producir, como comentábamos con Isabel, ideas verdaderas sobre su paciente. ¿Sí? Entonces, intenta buscar ideas que se correspondan a la realidad. Y empieza a preguntarse en su diagnóstico, este paciente parece ser esquizofrénico. Veamos si cumple con los requisitos de un paciente esquizofrénico. ¿Sí? Hace su diagnóstico y su diagnóstico va a pretender, va a querer y va a suponer, una vez que clarificó estas ideas y clarificó sus criterios, va a suponer que ese diagnóstico es verdadero. Es decir, un paciente esquizofrénico cumple con A, B y C. Mi paciente que tengo aquí, según mi observación racional, ¿cumple con A, B y C? Si cumple con A, B y C, entonces mi diagnóstico es verdadero y este paciente es esquizofrénico y por lo tanto yo conozco a mi paciente. Sé qué es lo que tiene mi paciente. ¿Me expliqué? Lo importante del racionalista entonces es que conoce por medio de ideas que produce su razón, trata de clarificar esas ideas y aquí aplica el método o los criterios
para saber cuándo esas ideas son verdaderas y cuáles no. Luego, esa psicóloga va a producir su diagnóstico en base a esas ideas verdaderas, así que su diagnóstico va a ser verdadero, y concluye diciendo, yo conozco a mi paciente. Quien sea que vea a mi paciente, necesariamente va a tener que afirmar que es un paciente esquizofrénico, porque yo lo conocí verdaderamente, lo diagnostiqué verdaderamente por medio de mi razón. ¿Ve? En cambio, si tomamos a una psicóloga empirista, el enfoque va a ser distinto. Ya no va a conocer por medio de las ideas, sino que va a conocer por medio de lo que le presentan sus sentidos. Entonces, se va a enfocar en lo que este paciente le transmite a través de los sentidos. Su forma corporal, su manera de entonar su voz, su manera de expresarse. Y al mismo tiempo, fíjese, y eso era muy importante para el empirismo, va a fijar límites a lo que puede conocer. Por ejemplo, para la psicóloga empirista, ¿sí?, que conoce a través de los sentidos, ¿cómo y en qué ámbito conoce a su paciente? Por ejemplo, ¿puede conocer a su paciente como padre? ¿Puede conocerlo en cuanto padre? No, ¿Por qué no, Isabel? ¿Por qué no? porque no es su papá. ¿De acuerdo? No es su papá. Y además, muy bien, ¿está viéndolo ejercer el rol de padre? No, No, pues, ¿ve? Entonces, para el psicólogo empirista, por ejemplo, ahí ya hay una enorme limitante. Yo voy a conocer a este sujeto que está ahí, frente a mí, pero lo voy a conocer tal como está frente a mí, es decir, como paciente. En cambio, Profe, entonces dígame, sería el caso de un trabajador social, por ejemplo, sí, sería un trabajador social empirista, el que, por ejemplo, va a ver cómo se sí, relaciona el padre con el hijo en una visita domiciliaria, por ejemplo. sí, muy bien, muy bien. Ujú. Y necesita verlo justamente para conocer cómo es ese padre con sus hijos. Necesita hacer la visita domiciliaria. En cambio, el trabajador social o la psicóloga racionalista, como conoce por medio de ideas y de la razón, no necesita verlo. Le basta saber si esas ideas que tiene son verdaderas o no. Y por eso, por ejemplo, un psicólogo racionalista puede recibir un informe de otra persona, ¿sí?, donde se expresan ideas verdaderas y las va a aceptar, sin tener que ir a ver cómo ese paciente actúa con sus hijos. ¿Te fijas? El racionalista no necesita comprobar en cada momento, y por eso es capaz de decir que conoce absolutamente en cualquier circunstancia. En cambio, el empirista, como conoce a través de los sentidos, va a estar limitado a las impresiones que tenga de ese paciente en ese contexto y en ese momento, ¿sí? Entonces, como dice allí, la experiencia de su paciente le permite tener impresiones e ideas de quién es este paciente que corresponden a la realidad observada, no a la realidad absoluta como acá, ¿sí?, como el racionalista. El empirista siempre va a decir, en base a mi observación, situada en tal año, en tal contexto, yo puedo decir que este paciente es así. Pero si quita esas condiciones, si quita esos años, si quita el contexto, entonces yo no puedo afirmar nada. Yo no puedo afirmar cómo es este paciente con su familia, porque no lo he visto. No puedo afirmar cómo es en su trabajo, porque no lo he visto. Puedo afirmar que en mi consulta se expresa como un paciente psiquiátrico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? profe, yo tengo una duda. Dígame, Isabel. Que ya, por ejemplo, el psicólogo empirista o psicóloga empirista Sí, conoce a partir, o cualquier profesional conoce a partir sí, como de lo que ve a la persona dependiendo del contexto. sí, Pero, por ejemplo, en el caso de la psicóloga, si ve siguiendo el ejemplo a este hombre en cómo cumple su rol de padre, sí, aún así es conocimiento, aunque los sentidos que tiene el hijo
como la visión que tiene de su padre no es el mismo de la psicóloga. Muy bien, muy bien. Entonces, súper bien que lo vea así, porque entonces la psicóloga no afirma cómo es este paciente como padre, sino que la psicóloga empirista afirma cómo ella percibe a ese paciente como padre. ¿Me explico? Porque es muy importante la distinción que hizo Isabel. El hijo lo va a percibir de manera diferente. Sus percepciones van a ser diferentes porque también se construyen en un contexto diferente. ¿Sí? El hijo está en relación con el padre todo el tiempo de su vida. En cambio, la psicóloga observa un instante, un momento, el rol de ese padre con su hijo. ¿Me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Por eso entonces, al final, el psicólogo empirista... Ryan, ¿quedó claro? No, no vi ese NOP. ¿Ese NOP de cuándo es? ¿Es de ahora? ¿Quedó claro o no? Ahí me comenta Ryan. Ah, ya, muy bien. Entonces, para la psicóloga empirista, él va a conocer a su paciente, pero en los ámbitos en que ella ha tenido experiencia de él. En mi consulta, desde mi observación, yo puedo afirmar que don Juan se presenta para mí de esta forma. ¿Se fija? Entonces quizás lo más importante de esta primera distinción entre los racionalistas y empiristas es notar cómo un enfoque diferente, una perspectiva de producción de conocimiento diferente, implica también consecuencias y acciones diferentes para los profesionales. ¿Se fija? La psicóloga racionalista parece conocer todo de su paciente. La psicóloga empirista, por otra parte, es mucho más limitada. Dice, yo puedo conocer esto de mi paciente y desde este contexto lo conocí. Fuera de allí, yo no lo conozco. No sé cómo es, no sé cómo actúa. ¿Se fija? Entonces es muy importante notar cómo desde nuestras propias profesiones, los paradigmas o modelos que tomamos van a generar prácticas profesionales diferentes también. Vamos ahora a ver a este caballero. Immanuel Kant, Manuel Kant, ¿sí? Como sea que usted lo encuentre traducido o no su nombre, generó algo sumamente importante en epistemología y en teoría del conocimiento, que se llamó el giro copernicano de la filosofía. ¿Sí? Y trató de hacer una especie de mezcla, síntesis cuidadosa e interesante entre el racionalismo y empirismo. ¿Sí? Es decir, para Kant, el conocimiento no es ni uno ni lo otro que planteaban estos dos autores. ¿Sí? Vamos entonces, para la epistemología kantiana, que es lo que nosotros vamos a revisar brevemente, el ser humano no es simplemente un receptor pasivo del mundo que está afuera. ¿Sí? No es que nosotros seamos como cosas que son afectados por objetos externos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con receptor pasivo? Por ejemplo, si usted tiene un pedazo de plasticina y le hunde el dedo, la plasticina naturalmente va a tomar la forma que tenía su dedo y va a dejar huella. Lo que Kant está diciendo entonces es que nosotros como seres humanos no somos simples receptores de estímulos, como parecía decir Hume. ¿Sí? Para Hume, si usted recuerda lo que decíamos recién del empirismo, el conocimiento se produce por los estímulos que los objetos generan en mí. ¿Sí? Miro el sol, entonces, boom, la luz del sol va a generar un estímulo, y ese estímulo produce una impresión y una idea. Pura recepción pasiva, diría Kant. ¿Sí? Para él, nosotros no somos meros receptores, sino que lo que nosotros en realidad hacemos, y eso es lo importante notar, es que en realidad nosotros somos productores de conocimiento, y más aún, para él, somos productores de nuestro propio mundo. Eso quiere decir que el mundo que usted vive es producido por usted. ¿Sí? Todo lo que usted cree que está pasando ahora y todo lo que usted cree que conoce sobre el mundo que está viviendo ahora, en realidad es una producción suya. Eso va a decir Kant. ¿Sí?
Para él, nosotros no somos capaces de ver el mundo tal cual como es, sino más bien nosotros producimos un mundo mediado por la manera que tenemos de conocerlo. ¿Por qué pongo esa imagen ahí de esa joven con un casco de realidad virtual? Básicamente para Kant, el mundo es desconocido para nosotros. Nosotros nunca vamos a poder conocer el mundo tal cual como es. Nosotros lo conocemos mediado por una herramienta que es, por decirlo de alguna manera, un poco brusca y brutal, nuestra mente, ¿sí? En rigor no es relativista porque lo que él hace es mostrar que esa producción del mundo que nosotros hacemos tampoco es al azar, ¿sí? Tampoco es que pueda ser de cualquier forma, ¿sí? Porque va a decir nuestra mente, que es lo que ocupamos para producir nuestro mundo, esto que estoy poniendo en rojo aquí, en rigor tiene una estructura. Así que, si bien es cierto, yo no conozco el mundo tal cual como es, la estructura a través de la cual yo produzco el mundo es la misma estructura que usted posee, ¿sí? Y por eso no es relativista, y muy bien que lo vea, ¿sí? Porque mi estructura y su estructura es la misma. Pero, ¿qué es lo que eso implica? Que ni usted ni yo conoce el mundo tal cual como es. Podríamos decir que nosotros, como seres humanos, vivimos en un mundo humano, y los ratones, para los ratones, viven en un mundo ratonil, y los perros viven en un mundo para los perros. ¿Se fija? Eso es lo que está tratando de mostrar, ¿sí? Y vamos a ver cómo llega a eso y lo complejo que eso es, ¿sí? Pero lo más importante ahora es que notemos que para Kant, el conocimiento del mundo está mediado por nuestra mente, por la manera que tenemos de conocer el mundo, ¿sí? Vamos a explicarlo. Y vamos a ir de a poquito tratando de llegar a eso, ¿ok? Pero note entonces la primera diferencia. La diferencia más importante que establece con el racionalismo y con el empirismo es que nosotros no conocemos el mundo tal cual como es. Lo conocemos mediado por la manera que tenemos de acercarnos al mundo, ¿sí? La frase donde expresa eso es una frase compleja que vamos a distender de a poquito, ¿sí? Pero es bueno verla en un comienzo para saber de qué está hablando. Dice él, pero, en la crítica de la razón pura, pero aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, imagínese un bebé, ¿sí? Un bebé, como decía Hume, llega al mundo vacío, eso decía Hume, no tiene conocimiento, ¿sí? Y por ahí Kant está un poquito de acuerdo, le dice, sí, aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, es decir, comience cuando yo empiezo a tocar el mundo, comience cuando yo empiezo a ver el mundo, ¿sí? No por ello, no por esa razón, todo conocimiento va a proceder de la experiencia, ¿sí? No porque el conocimiento comience con la experiencia sensible del mundo, no por eso todo conocimiento va a venir de la experiencia del mundo, ¿sí? En efecto, dice él, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico, el conocimiento que yo tengo de las cosas, a eso se refiere empírico, conocimiento de todo lo sensible, fuese una composición de lo que recibimos mediante las impresiones, a través de nuestros sentidos, y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce, simplemente motivada por las impresiones a partir de sí misma. En tal supuesto, si eso fuese así, en rigor, nosotros no distinguiríamos esta adición, esta suma, respecto de esta materia fundamental, hasta tanto que un prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar y nos hubiese adiestrado para separarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ese ejercicio que Kant propone. Vamos a tratar de hacer un ejercicio que nos permita darnos cuenta de lo que él está diciendo. Él dice que si bien es cierto, nuestro conocimiento empieza
cuando empezamos a sentir el mundo, a ver el mundo, a escuchar el mundo, hay algo que no notamos allí, y es que ese conocimiento no se produce solo por tocar el mundo, ver el mundo, sino que además se produce por nuestra propia mente que ordena esas impresiones y sensaciones que estamos teniendo. ¿Sí? Vamos a ver si se comienza a comprender un poco lo que decía este caballero. Veamos, lo primero para comprender lo que él dice es darse cuenta que nuestro conocimiento, lo primero que tiene, ¿sí? Lo primero que hay que notar, lo primero que hay que tener en cuenta, es que posee estructuras a priori. ¿Sí? ¿Qué significa a priori para usted? Tratemos de clarificar primero esos conceptos. ¿Qué es algo a priori? Si yo le digo, no te vayas a tomar ese café, ¿sí? Porque a priori sé que te vas a quemar. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que tal vez no ha probado el café, pero puede ver por otras cosas que está más caliente. Muy bien, exactamente, y como dice Es Rayen, como anticipado. ¿es como qué? ¿Como anticipado? Exactamente, ¿sí? Muy La bien, George. prevención. Eso, es como antes de que ocurra, ¿sí? Y como dice ya Rayen, en concreto es, y específicamente, antes de la experiencia, ¿sí? Es decir, un conocimiento a priori, o algo a priori, es algo que se da antes de experimentarlo. Yo no necesito experimentar el café caliente para saber que me va a quemar, porque ya lo sé de antemano, lo sé a priori. ¿Se fija? Entonces, a priori quiere decir antes de la experiencia. Y eso es muy importante para nuestro autor, porque significa que antes de tener experiencia del mundo, nuestra mente ya tiene una estructura a priori. Imagínense que yo tengo un cajón de madera. A priori, ¿qué es lo que va a caber en ese cajón si tiene una forma cuadrada? Depende. ¿Depende de qué? ¿Qué cosas pueden caber y qué no? Dependiendo del volumen del objeto. Ya, muy bien, va a tener un volumen. Imagínense un cajón de un escritorio cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, ¿puede caber una pelota circular? Si la desinflo, sí. Ya, muy bien, muy bien. Si es Muy bien, chiquitita, claro. sí. Ya, de acuerdo. Si es chiquitita, si la desinfla, cabe. Es decir, pero fíjese lo que está haciendo y muy bien que lo haga. Usted está adecuando el objeto a la forma del cajón. ¿Me sigue con la idea? Entonces, lo que Kant está tratando de decir es que todo lo que nosotros vayamos a conocer, todo de lo que podamos conocer algo, necesariamente se va a ordenar por una estructura, como el cajón, ¿sí? Nuestra mente, por decirlo así, tiene cajones que ordenan y limitan lo que puede entrar y la forma en que puede entrar a ellos. ¿Me voy explicando? Sí, profe. Muy bien. Y esto es terrible y tremendamente importante, ¿sí? Porque lo que él está tratando de decir entonces es que el mundo que conocemos va a estar dado por nuestros cajones, o lo que vamos a llamar categorías, ¿sí? El mundo que podemos conocer es el mundo que se puede ajustar y ordenar por estos cajones. Es el mundo que se puede ajustar a nuestras categorías. Por eso es que en realidad nosotros no conocemos el mundo tal cual como es. Lo conocemos desde estas categorías, desde estos lentes, ¿sí? Entonces dice él, nuestra sensibilidad, nuestros 5 sentidos, ¿sí? Y nuestro entendimiento tienen estructuras a priori. Es decir, mi sensibilidad tiene una estructura y mi mente o entendimiento tiene estructuras también. Es decir, tenemos 2 grandes tipos de estructuras. Las estructuras de mi sensibilidad y las estructuras de mi entendimiento. Vamos a ver cada una para que se comprenda un poquito más,
¿sí? Lo importante aquí entonces es que nosotros tenemos estructuras para percibir y conocer el mundo, y esas estructuras están en nuestra sensibilidad y están en nuestra mente. Veamos entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que mi sensibilidad tenga una estructura? ¿Cómo es posible que mis sentidos tengan ciertos cajones previos, tengan ciertas categorías? Entonces Kant dice algo bastante curioso y bastante difícil de ver, ¿sí? Dice, la sensibilidad que nosotros tenemos, ¿sí? La sensibilidad, como dice allí, es la capacidad que tenemos para percibir a través de nuestros sentidos lo que está fuera de nosotros, ¿sí? Usted está percibiendo, por medio de su sensibilidad, mi voz, ¿sí? Usted la está escuchando. Usted está viendo, además, la presentación, la diapositiva, ¿sí? Entonces él dice, esa sensibilidad, toda esa experiencia que tenemos del mundo, está ordenada por dos grandes categorías. Las categorías del tiempo y las categorías del espacio. Es decir, todo, y fíjese lo importante que es, todo lo que yo pueda percibir del mundo va a estar ordenado temporalmente y va a estar ordenado espacialmente. Por eso yo le hago la pregunta que aparece aquí abajito. ¿Es posible imaginar una experiencia que no se dé temporalmente, que no se dé espacialmente? Intente hacer el esfuerzo. Intente relatarme algo que usted ve que no se dé espacial ni temporalmente. ¿Hay algo que pueda existir y que yo pueda percibir que no se dé en el tiempo ni en el espacio? ¿Se fija? Profe, ¿Encontró los sueños. los sueños? Sí. Ya, muy bien, Joyce, por el esfuerzo, ¿sí? Pero Kant le va a decir, fíjese, sigamos la idea de Joyce. Supongamos que estoy soñando, ¿sí? Y supongamos que en el sueño yo soy capaz de sentir el mundo, ¿sí? De tener una experiencia sensible del mundo, ¿sí? Porque fíjese, estamos hablando de esa experiencia sensible. Entonces en el sueño usted sueña, por ejemplo, que está cayendo. El caer se da en el espacio y se da en un tiempo, es decir, se da a una velocidad. Cuando yo sueño que caigo, me doy cuenta y percibo el espacio. Estoy cayendo, hay una arriba y una abajo, ¿sí? Y hay un tiempo. Todo esto pasa en una secuencia temporal. Los sucesos van uno tras otro, no todos al mismo tiempo, ¿sí? Imagínense si nuestra experiencia ocurriese toda de una sola vez. Incluso, usted puede notar cómo las percepciones que tiene del mundo que lo rodean y que la rodean se dan temporalmente. Usted organiza todo en una secuencia, ¿sí? Esto se dio junto a lo otro. Esto pasa después de esto otro, ¿sí? O esto está delante o atrás de esto otro. ¿Se fija? Entonces lo que dice Kant es enormemente importante porque está mostrando que incluso la sensación ya está estructurada previamente por categorías, ¿sí? ¿Se fija? Antes de pasar a esa otra. Piense, por ejemplo, en la vida de un colibrí, ¿sí? El colibrí también percibe sensitivamente el mundo, ¿sí? Lo percibe a través de los sentidos que tiene el colibrí. Pero usted me diría que la manera en que percibe el espacio y la manera en que percibe el tiempo es similar a la nuestra. No. No, pues, ¿no es Difícil. cierto? Es muy difícil que sea similar porque el colibrí vive a un tiempo mucho más rápido. Por lo tanto, sus percepciones, la temporalidad de sus percepciones es mucho más rápida. O una mosca, cuando usted intenta agarrar una mosca con la mano, se da cuenta lo difícil que es, porque su temporalidad y la espacialidad, es decir, la manera en que construye el espacio, es diferente.
Entonces, siguiendo esa idea, usted se da cuenta de lo que Kant está tratando de decir. El mundo vivido depende del tiempo y del espacio y de la manera en que el tiempo y el espacio como categorías lo ordenan. ¿Sí? Por eso el mundo de un colibrí es diferente del mundo nuestro, porque lo organiza en categorías temporales y espaciales diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿es posible para el ser humano una experiencia que no se dé temporalmente y espacialmente? Para nuestro autor va a decir no. ¿Sí? Todos y todas tenemos una experiencia temporal y espacial del mundo. No hay ningún ser humano que pueda experimentar el mundo de otra forma. Así que, si yo le pregunto, ¿somos receptores pasivos de nuestra sensibilidad? ¿Simplemente recibimos estímulos del mundo? ¿Qué me debe responder usted allí? ¿Que no? Que no, muy bien. ¿Y por qué no? Porque nosotros lo producimos, nosotros vemos. Muy bien, pero ¿de qué forma, Antonia? ¿Por qué nosotros los producimos? Porque para entenderlos también tenemos categorías para poder clasificarlos de cierta modo y tener un entendimiento de lo que sentimos. Muy bien, pero solo ateniéndonos a nuestros sentidos, ¿cuáles son las categorías que ocupamos para ordenarlos? Tiempo y espacio. Exactamente, el tiempo y el espacio, ¿sí? Por eso es que no somos meros receptores, porque las sensaciones las ordenamos. ¿Y cómo las ordenamos? Temporal y espacialmente. Vaya a saber uno, si existen los ángeles, por ejemplo, los demonios, vaya a saber uno si ellos organizan sus percepciones temporal y espacialmente, ¿sí? En la época medieval, por ejemplo, se decía que Dios vivía fuera del tiempo, porque percibía los fenómenos de una manera no temporal, todo instantáneamente, todo junto, ¿sí? En los cómics hay varios personajes que, que perciben el mundo atemporalmente, ¿sí? Bueno, no vamos a entrar en el mundo de los cómics. Dejando a un lado por un momento la sensibilidad, ahora pasemos a ver las categorías que tiene nuestra mente para ordenar, ¿sí? La sensibilidad entonces tenía categorías temporales y espaciales para ordenar. El entendimiento o nuestra razón también tiene categorías, va a decir Kant, ¿sí? El entendimiento, dice, nos permite ordenar y categorizar aquello que recibimos de la sensibilidad gracias a las categorías. Es decir, fíjese, aquí vamos a tener como dos filtros. El primer filtro de nuestra experiencia sensible es la categoría de espacio y tiempo, ¿sí? Todas nuestras experiencias van a estar ordenadas temporal y espacialmente. Una vez que esas experiencias ordenadas espacialmente y temporalmente llegan a mi mente las vuelve a ordenar, ¿sí? En otras categorías a priori, en unas categorías que no dependen de la experiencia. ¿Cuáles son esas categorías? Veamos. Kant distingue una enorme cantidad de categorías, pero que son interesantes de observar. Veamos. Las categorías entonces permiten ordenar lo recibido por la sensibilidad en juicios. Y yo digo, por ejemplo, este café está caliente. Cuando yo expreso esa frase, este café está caliente, eso es un juicio, ¿sí? Porque estoy afirmando algo sobre el mundo. Estoy diciendo, este café que está en mi mano está caliente. ¿Bien? Eso es un juicio. Deme usted un ejemplo de un juicio. Que no sea el que aparece allí. Dígame usted un juicio que haga sobre la realidad. Ahora mismo, haga un juicio sobre la realidad. ¿Hace frío? Muy bien. ¿Yo tengo frío? ¿Hace frío en el mundo? ¿Hace frío en general?
Muy bien, yo tengo frío. ¿Sí? Díganme los demás y las demás. Otro juicio sobre el mundo. Pronuncia un juicio. Ay, profe, no se me ocurre. Estoy pensando. Pero afirme cualquier cosa sobre la realidad. Eso es un juicio. Diga algo sobre lo que ve. Ya, muy bien. Mi perrita está durmiendo. Ese también es un juicio. ¿Te fijas? Porque estoy afirmando algo sobre la realidad. Estoy diciendo algo sobre el mundo. ¿Sí? Estoy diciendo el mundo es de esta forma. ¿Bien? Entonces Kant se dedica a analizar juicios. Todos los tipos de juicios y muchos tipos de juicios. Muy bien, hay una pandemia. Todos los tipos de juicios que podemos realizar como seres humanos. Y tras hacer ese análisis, establece categorías. Se da cuenta que hay tipos de juicios. Por ejemplo, juicios de cantidad. Déjeme ir rayando aquí para que usted vaya viendo y comprendiendo esta tablita. Profe, a mí se me había ocurrido un ejemplo. Dígame. No, que había dicho uno, pero mi mamá me dijo, no digáis eso. Dije, mi sobrino es flojo porque pasa jugando. Muy bien, muy bien. Ese es un juicio sobre la realidad. ¿Sí? Perfecto. Claro. Entonces, cuando analizamos todos los tipos de juicio, Kant se da cuenta que se pueden ordenar. Yo puedo ordenar los juicios por cantidad, porque afirman algo sobre cantidad. Puedo ordenar los juicios porque afirman algo sobre una cierta cualidad. Puedo ordenar juicios porque establecen ciertas relaciones. Y puedo ordenar juicios porque establecen ciertos modos de referirse a lo real. Entonces, miremos la frase que tengo allí. Yo puse, está nublado y por eso tengo frío. Ese sería un juicio que uno podría emitir comúnmente. ¿Sí? Hoy día en la mañana está nublado y por eso tengo frío. Ese es un juicio donde establecemos una relación. ¿Por qué establecemos una relación? Porque en este juicio yo tengo dos elementos. Primero, está nublado. Y luego, el segundo elemento, tengo frío. ¿Por qué decimos que esos son elementos del juicio? Porque el estar nublado es algo que yo percibí con mis ojos. Es decir, que recibí y ordené a través de mi sensibilidad. Y tengo frío es otro elemento porque es algo que yo ordené a través de lo que recibí por medio de mi tacto. Yo me siento frío, ¿sí? Lo estoy sintiendo con mi tacto, siento el frío. ¿Y cómo junté esos dos elementos? Con una relación, ¿sí? Dije, está nublado, por eso tengo frío. El por eso expresa lo que llamaría Kant una relación de causa y efecto. Esta que está acá. ¿Sí? Hace frío, entonces, o sea, está nublado, entonces tengo frío. ¿Sí? Estudié, entonces me va a ir bien en la prueba. ¿Sí? No estudié, entonces soy flojo. ¿Sí? Paso todo el día jugando, entonces me va a ir mal en la prueba. Esos son juicios de relación, porque relaciono dos elementos, junto dos elementos. ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué es importante notar? En rigor no me interesa que usted se aprenda todas estas categorías y todos los juicios. Lo que importa es que comprendamos lo que Kant está tratando de decir a través de ellos. Lo que Kant entonces está tratando de mostrar es que elementos simples, que son aquellos elementos que yo ordeno con mi sensibilidad, hace frío, está caluroso, ¿sí? Es dulce, etc. Esos elementos simples, mi mente los ordena, ¿sí? A través de categorías que tienen que ver con cantidad, con relación, con modo. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, todo político es corrupto. Entonces, todo político
tiene que ver con una categoría de cantidad, porque estoy afirmando algo sobre una cantidad. Todos. Todo político es corrupto. ¿Sí? ¿Algún político es corrupto? Es una categoría de cantidad, porque estoy diciendo algo de nuevo sobre un grupo de políticos. ¿Se fijan? Cuando digo, en cambio, el presidente Piñera es honesto, ¿sí? Entonces, No. cuando digo el presidente, clasifíquelo de fake news si quiere, ¿ya? Cuando digo el presidente Piñera es honesto, estoy afirmando algo. Cuando digo este lápiz es rojo, estoy estableciendo una relación entre este lápiz y el color rojo, y esa relación es de cualidad. Estoy afirmando algo sobre ello. ¿Sí? Puedo afirmar, puedo negar, puedo indefinir. ¿Sí? Lo importante entonces para nosotros es que quiero que vean que nuestra mente tiene categorías. ¿Sí? Mi mente siempre va a organizar en torno a cantidades. Hay muchos autos afuera, hay algunos autos afuera, ¿sí? Hay muchas cosas en mi escritorio, hay muy pocas cosas en mi escritorio. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Te fijas? Nuestra mente siempre organiza en torno a cantidades. Eso es lo que está tratando de mostrar Kant, y eso es lo importante. ¿Se acuerdan? Por eso hablábamos de estructuras. Mi mente organiza todo en cantidades, en cualidades, en relaciones y en modos. ¿Sí? Y eso que descubrió Kant es increíble, ¿sí? Porque nos muestra que en realidad esa afirmación que hacíamos al comienzo, de que nosotros producimos el mundo, no recibimos el mundo, sino que nosotros producimos el mundo que vivimos, se vuelve más creíble. Porque producimos un mundo en función de cantidades, un mundo en función de cualidades. De nuevo, volvamos al ejemplo del colibrí. El colibrí no vive en un mundo de cantidades. El colibrí no, en su mente no organiza las impresiones y dice, hay muchas flores. No ocupa esas cantidades. ¿Sí? Sus mascotas, sus perritos, sus gatos, etc., no ocupan cantidades ni cualidades. ¿Sí? El perrito no ordena las impresiones que tiene diciendo, mi ama es cariñosa. ¿Sí? No ocupa eso, no afirma cosas sobre el mundo. Pero la mente humana sí. ¿Me sigue? ¿Sí? Muy bien. Recuerde, cualquier duda que tenga, me la va presentando, ¿sí? Y así todos y todas podemos ir clarificando lo complejo que es esto que Kant está proponiendo. ¿Sí? Este lápiz es azul. ¿Sí? Ese es un juicio porque estamos afirmando algo sobre el mundo. ¿Sí? Eso es lo primero, estamos diciendo algo sobre el mundo. Luego es un juicio donde establecemos una cantidad y una cualidad. Dígame usted, ¿cuál es la categoría que ocupamos de cantidad cuando decimos este lápiz es azul? ¿Qué tipo de lápiz? Muy bien, porque ¿Sí? nos estamos refiriendo exactamente a este, ¿sí? Es una cantidad singular, exactamente, Eugenio, muy bien. ¿Sí? No decimos todos los lápices, tampoco decimos algún lápiz, decimos este. Así que es un juicio donde incorpora la categoría de cantidad. Y además, de cualidad. ¿Por qué? ¿Por qué la cualidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Estamos viendo que es azul, pero por el conocimiento que tenemos del color azul. Muy bien, Antonia, pero fíjese, para Kant nosotros estamos afirmando que es azul. ¿Sí? Yo estoy, como usted dice, diciéndolo, lo estoy afirmando, estoy diciendo es azul. Le estoy atribuyendo una cualidad. ¿Cuál es la cualidad que le atribuyo? Ser azul. ¿Sí? Cuando voy por la calle y digo, él es un ladrón. ¿Qué le estoy haciendo? Estoy atribuyendo una cualidad. Estoy afirmando una cualidad. Es un ladrón y no otra cosa. ¿Sí? Esto en algún punto igual es interesante para las ciencias sociales,
porque hace un buen tiempo se generó una discusión a propósito de las afirmaciones que hacen las profesiones sobre los sujetos que intervienen. En trabajo social, por ejemplo, y en psicología, durante muchos años se afirmaban cosas, se afirmaban aspectos de la realidad sobre los sujetos que interveníamos. Entonces decíamos, don Juan es alcohólico. Es decir, ¿qué hacíamos con don Juan? Le atribuíamos una cualidad, afirmábamos una cualidad. ¿Y cuál era la cualidad que yo afirmaba sobre don Juan? Es alcohólico. Exactamente. Entonces, fíjese lo potente que era decir. Yo estaba afirmando algo sobre don Juan, sobre su naturaleza, sobre quién es, y afirmaba que era alcohólico. En cambio, con los años, las profesiones se dieron cuenta de lo equivocado que era eso, y se cambió el modo. Entonces ahora don Juan está en condición de consumo problemático de alcohol. ¿Se fija que cambió el modo? Ya no estoy afirmando algo de él, ¿sí? Estoy diciendo el modo en el que don Juan se encuentra. Don Juan está en una condición de consumo problemático. ¿Cuál de las dos afirmaciones respeta más a don Juan? ¿La primera o la segunda? La segunda, profe. Claro, pues evidentemente la segunda, como dice Joyce, ¿se fija? Porque allí no estamos afirmando algo de él, no estamos categorizándolo. Estamos diciendo el modo en el que vive, ¿sí? El modo en el que él se percibe. Y por lo tanto es mucho más respetuosa, es mucho más cuidadosa con don Juan, ¿sí? Eso también es algo que uno puede derivar del pensamiento kantiano, ¿sí? Es importante notar que nosotros construimos un mundo a través de estas categorías, pero no significa que el mundo sea de la forma como lo ordenamos, ¿sí? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con los juicios que hacemos sobre la realidad. Cuando afirmamos algo sobre lo real, ¿sí? Cuando aplicamos categorías de cantidad sobre lo real, ¿sí? En rigor, todos sabemos y todas sabemos que es incorrecto decir que todos los políticos son corruptos, porque estoy aplicando una categoría universal, estoy diciendo todos. Y eso es evidentemente una mentira, ¿sí? Yo podría decir algunos, ¿sí? Pero no todos. ¿Te fijas? Desde ahí entonces Kant sirve para comprender y para situarnos en que el mundo que explicamos, el mundo que afirmamos, en el fondo es el mundo que nosotros construimos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver entonces, como les decía ahora, esto que presenta Kant con nuestro problema, con el problema de la epistemología y con el problema de las ciencias sociales? Como les decía, las ciencias producen juicios en los que expresan el conocimiento que han adquirido. El paciente es esquizofrénico. Todo criminal pone en riesgo la vida social. El sistema de producción está desorganizado. En todos esos juicios, ahora que conocemos a Kant, ¿sí?, nosotros nos damos cuenta que la ciencia ha sintetizado, esa es la palabra que ocupa Kant, sintetizar u ordenar la experiencia sensible por medio de categorías mentales. Es decir, lo único que nos muestran esas frases, diría Kant, es que como cientistas sociales hemos ordenado de cierta forma nuestras impresiones del mundo, las hemos categorizado. Pero entonces, dígame usted, respóndame, ¿podemos decir que las ciencias sociales conocen la realidad? Profe, yo creo que no. ¿Por qué no, Joyce? A ver, explíqueme. ¿Sí? Porque todo ese conocimiento lo han hecho a través de las mismas categorías que usted dice. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, no conocen la realidad, sino que a lo más, ¿sí?, como dice también María Jesús, ¿no es cierto? María Jesús Rodríguez. Uno y las ciencias pueden expresar la manera en que ellas mismas conocen la realidad a través de estas categorías, ¿sí? Lo más importante aquí quizás con Kant es esta pregunta, ¿sí? Porque
nos sitúa humildemente en un espacio humano, ¿sí? Nosotros como cientistas sociales no vamos a conocer realmente la realidad, sino que la vamos a conocer siempre por medio de las categorías que nuestras propias profesiones ocupan para abordar la realidad, ¿sí? Esta discusión kantiana después se vuelve más interesante, como vamos a ver mucho más adelante en el curso, porque nos permite darnos cuenta que las ciencias, cada una de nuestras profesiones, tiene categorías propias a través de las cuales filtra u ordena la realidad. Cuando yo digo paciente, es una categoría de las ciencias sociales, de la psicología, que produce también un modo de ordenar la realidad, ¿sí? El paciente no es lo mismo que persona. El paciente no es lo mismo que Juan Pérez. ¿Se da cuenta? Es una categoría diferente, que enfatiza y ordena algo diferente, ¿sí? ¿Me explico con eso último? ¿Sí? Cuando yo digo delincuente, infractor de ley, ¿sí? Paciente esquizofrénico, loco, son categorías conceptuales que ordenan la realidad, ¿sí? Todas nuestras profesiones están llenas de estos conceptos y de hecho, parte de nuestra formación profesional consiste en adquirir estos conceptos, ¿sí? Profe, a mí me pasó Dígame. una vez, con respecto a lo que hablaba de los juicios, ¿Ya? me hacía sentido porque, por ejemplo, yo el año antes pasado trabajé con adultos mayores Uh-huh. y uno hace un juicio de que, pucha, son adultos mayores, no hacen muchas cosas, pero en realidad era un juicio, porque en realidad eran motivados y las actividades que nosotros proponíamos ellos las hacían. Claro, muy bien, como dice Joyce, ¿sí? Después, de hecho, lo que ocurre con la teoría kantiana es que evoluciona, cambia un poquito, y nos damos cuenta que todas estas categorías conceptuales están culturalmente producidas, ¿sí? Están culturalmente ordenadas para filtrar la realidad de cierta forma. Entonces, como bien decía Joyce, cuando yo hablo de adulto mayor, esa categoría ya está plagada de prejuicios culturales que me hacen ver la realidad de cierta forma, ¿sí? Como decía yo, me hace ver que estas personas adultas mayores no son capaces, son frágiles, no son capaces de hacer esto o esto otro. Pero en realidad yo ni siquiera los Profe, conocí. Dígame, Antonia. pero eso no sería un prejuicio, es que no sé si es Muy que bien, hay muy bien. una... Muy bien. De hecho, como vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Muchas de estas categorías están llenas de prejuicios culturales, ¿sí? Kant no está hablando de prejuicios culturales, solamente está refiriéndose a categorías mentales, estructurales, como cantidad, cualidad, etc. Pero eso después, por eso les comentaba, no es directamente en Kant, es en otros autores, van a terminar concluyendo que gran parte de nuestros conceptos son prejuicios culturales. Y ahí es donde surge la teoría crítica, ¿sí? Hay que tomar conciencia de esos prejuicios culturales para darse cuenta cómo operan en nuestras profesiones, ¿sí? Cuando yo digo adulto mayor, no estoy ocupando un concepto neutro, estoy ocupando un concepto enormemente cargado. Lo mismo que cuando digo persona, lo mismo que cuando digo niño. Contemporáneamente, usted debe saber mejor que yo, cuando yo digo mujer, ¿es un concepto culturalmente cargado? Sí, Sí, pues, ¿ves? Entonces, lo importante en la historia de nuestra discusión de epistemología es que Kant permite iniciar esa discusión, ¿sí? Y la inicia con un paso enormemente importante, que es mostrar que nuestra mente, a priori, y sin mediar ninguna cultura, ya tiene categorías. Categorías para ordenar en cantidades, en cualidades, en modos. Así que siempre humanamente vamos a mirar el mundo desde nuestros propios esquemas mentales, ¿sí? En eso consistió lo que se llamó el giro copernicano de la filosofía, ¿sí? Kant decía que David Hume y Descartes eran realistas ingenuos, ¿sí? Que creían que realmente conocían la realidad, pero no se daban cuenta de su ingenuidad, ¿sí? Porque lo que hay que tomar conciencia, y el gesto crítico que inicia Kant, es que
nosotros conocemos la realidad a través de estos paradigmas, a través de estas categorías. No las conozco tal cual como son. Y eso es una pena bastante grande si usted lo mira de esa forma. Usted no conoce en realidad a las personas que le rodean. Usted conoce a las personas que le rodean a través de las categorías que ocupa para pensarlas. ¿Sí? Eso es lo triste, pero también es lo que humanamente nos marca. ¿Sí? Ustedes me van a conocer a mí y yo los voy a conocer a ustedes a través de estas categorías. ¿Sí? Yo voy a conocer a mis estudiantes, usted va a conocer a sus pacientes, a sus sujetos de intervención, a través de estas categorías. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta psicóloga nunca ha conocido a su paciente, va a decir Kant, sino que simplemente ha conocido a su paciente en la medida en que sus estructuras se lo han permitido. ¿Sí? Si lo que dice nuestro autor es cierto, entonces nosotros no conocemos la realidad tal cual como es, como hemos afirmado, sino que la conocemos tal cual como podemos, dadas nuestras estructuras mentales y sensitivas. ¿Sí? Una rana, un sapo, el colibrí, ¿sí? Van a percibir el mundo de manera diferente a la mía. ¿Sí? Van a vivir en un mundo diferente. Van a producir un mundo diferente. ¿Sí? Si tuviésemos que reescribir cómo actuaría esa psicóloga con su paciente desde la perspectiva kantiana, tendríamos que decir entonces que primero la psicóloga se da cuenta que produce un objeto de conocimiento. ¿Cuál es el objeto que produce? Ella produce a su paciente. ¿Y cómo produce este objeto? ¿A través de qué forma? A través de lo que percibe con sus sentidos, ordenados por qué. ¿Qué es lo que estructura los sentidos de la psicóloga? Tiempo y espacio. Muy bien. Va a percibir a su paciente temporal y espacialmente. No hay forma de que lo perciba de otro modo. ¿Sí? Y va a producir a su paciente a través de las categorías mentales que vimos. Por ejemplo, va a decir, este paciente, ¿sí? Va a ordenarlo de acuerdo a una cantidad, de acuerdo a un modo, de acuerdo a una relación. ¿Sí? Y así va a construir un objeto de conocimiento. ¿Se fija? La psicóloga sabe que no está conociendo a don Juan tal cual como es. Sabe que está produciendo un objeto, que es su paciente, y lo va a producir en base a categorías. ¿Sí? Su diagnóstico entonces pretende ser un conocimiento válido. Ya no está hablando de la verdad absoluta del mundo y del universo. Dice, lo que yo conozco de mi paciente es un conocimiento válido que cualquier otro profesional de la psicología puede compartir porque ha sido producido a través de estas categorías que cualquier otro ser humano puede compartir. ¿Se fijan? Es un conocimiento válido para cualquier otro ser humano, pero no es verdadero absolutamente, porque no es un conocimiento que tenga el colibrí, no es el conocimiento que tiene la pulga sobre don Juan. ¿Sí? Por eso no conoce la realidad tal cual como es, sino que la conoce tal cual como la ha ordenado y lo ha producido. Entonces finalmente le va a decir esa psicóloga a don Juan, no lo conozco a usted tal cual como es, sino que lo conozco como paciente, entendiendo que paciente es el objeto de conocimiento que ha producido. ¿Lo ve? Entonces yo le digo, yo las conozco y las conozco como estudiante, lo que le estoy diciendo es que los he conocido a través de las categorías que ocupo para ordenar todo aquello que he percibido de ustedes. Y ustedes me conocen como profesor, es decir, me conocen a través de las categorías que han ocupado para ordenar todo lo que han escuchado, visto de mí. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Se da cuenta que es difícil un poco Kant, pero es enormemente interesante si usted lo mira de esa forma? ¿Sí? ¿En qué consiste entonces la labor desde la teoría kantiana para nuestras ciencias sociales? ¿Sí? A modo de síntesis.
¿qué podemos decantar con Kant? Lo primero es que hay que tener una mirada crítica sobre lo que hacemos, ¿sí? Hay que fijarse en las categorías que ocupamos en nuestras ciencias para producir nuestros objetos de conocimiento, ¿sí? Tenemos que reconocer también que no conocemos el mundo tal cual como es, sino que está mediado por estas categorías, y que junto con estar mediado, entonces, nuestro conocimiento o la producción que hacemos del conocimiento del mundo está limitada por nuestra experiencia y por nuestras categorías, ¿sí? No podemos ver el mundo como lo hace Dios, no podemos, ¿sí? No podemos ver el mundo como lo percibe el colibrí, no podemos, ¿sí? Por lo tanto, humanamente, tenemos que estar abiertos al diálogo para corregir estas categorías, corregir el uso que hacemos de ellas, ¿sí? Y corregir las afirmaciones infundadas que hacemos sobre la realidad. Yo no puedo decir que don Juan es alcohólico. Yo puedo decir que don Juan lo percibo como un paciente alcoholizado, pero no puedo decir que don Juan es alcohólico, ¿sí? Puedo decir que don Juan vive en una situación de consumo problemático de alcohol según su experiencia o su perspectiva, pero no puedo decir algo sobre la realidad misma. Bien. Hasta ahí, jóvenes, la clase de hoy. ¿Le ha parecido bien? ¿Le ha parecido más o menos clara dentro de lo posible? Sí, profe. Clara. Y Profe, súper claro, se pasó. Ya, muy bien, le agradezco. Entonces lo que voy a hacer, como les decía, es intentar producir rápidamente en el campus virtual esta wiki, donde vamos a ir ordenando lo que vamos viendo en clase. También le va a servir eso de apoyo a los compañeros y compañeras que no se hayan podido conectar. Y ahí mismo, poco a poco voy a ir colgando las evaluaciones para que las vayan realizando a medida que ustedes vayan avanzando, ¿ya? Dígame, María Jesús, ¿cuál es su duda? Profe, pero no que en el campus virtual se van borrando los videos. No. Además, Joyce, acuérdense, los videos yo los cuelgo en YouTube, ¿sí? Ah, verdad. Así que está la lista ahí siempre. Ya, profe, gracias. ¿Este ramo tiene parte 2? No, hasta donde sé y hasta donde ha sido normalmente, no. Hay epistemología, y después vienen otros ramos que tienen como requisito epistemología, ¿sí? Es una cátedra, profe. Una cátedra de... Básica, creo, o de cátedra de facultad, epistemología de las ciencias es sociales. cátedra de facultad, ¿sí? Sí. Pero no tiene un segundo ramo, no tiene una epistemología 2, por ejemplo. No. Pero lo que sí es que después cada carrera va especializándose en áreas de epistemología que consideran pertinentes, ¿sí? Por ejemplo, en psicología comienzan a ver paradigmas de la psicología, ¿sí? Y probablemente comenzaron también este año, ¿sí? Pero comienzan a ir precisando un poco más, ¿sí? Básicamente epistemología quiere mostrarles eso, qué es el conocimiento y qué rol cumplen los paradigmas, y después cada carrera va dando sus propios paradigmas. ¿Sí? Cualquier cosa entonces, jóvenes, me escriben, por favor, ya, eventualidades, situaciones que estén viviendo, etcétera, me escriben y ahí vamos acordando, ¿ya? Yo voy a hacer el esfuerzo ahora de profe, ordenar todo esto. Dígame. otra cosa es que yo entré más tarde. No sé qué onda con las evaluaciones. Sí. Yo me bajé del paro la semana pasada. Sí, no se preocupe. Entonces lo que decía sobre las evaluaciones era que, dada esta situación, que probablemente se va a sostener o va a estar así, con ires y venires durante lo que podemos llamar el semestre, yo decidí que las evaluaciones van a estar disponibles en el campus virtual para ser realizadas por ustedes en la medida en que desde su propia perspectiva se sientan capaces para abordarlas, ¿sí? Por lo tanto, más que poner fechas de evaluación, yo voy a ir ordenando los contenidos para que estén disponibles en la plataforma junto con las grabaciones de las clases, y cuando usted diga, ya, de acuerdo, voy a abordar la prueba 1, porque ya sé lo suficiente, ya estudié lo suficiente, usted la hace y me la manda, ¿sí? Entonces, así va a ser más asequible para todos y todas, y vamos a poder manejar también esta situación de paros, no paros, paros indefinidos, o condiciones propias individuales, ¿sí? Se me cayó internet, me cortaron internet, se corta la luz, ¿sí?
Entonces, dado todo ese contexto, lo más adecuado es mantenerlas así, ¿sí? Para que ustedes mismos las vayan realizando. Y probablemente sean evaluaciones cortitas que midan elementos puntuales, por ejemplo, cada dos temáticas sacar una pequeña evaluación, y por eso pensaba que probablemente vamos a tener como 4 o 5 evaluaciones cortitas. Ya, pero profe, es que yo lo digo porque algunos ya las dieron, po. Sí, pues que eso efectivamente, Antonia, era para justamente los primeros estudiantes que nunca tuvieron paralización. Entonces, para ellos básicamente fue el momento oportuno, ¿sí? Pero eso no implica, y eso es lo que Antonia tenía que quedar bien claro, que en rigor ustedes hayan perdido una evaluación, por decirlo así. ¿Me explico? O estén atrasados o atrasadas con una evaluación, ¿sí? Ya, entonces tengo que esperar a que esté listo en el campus. Sí, 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 probablemente yo voy a empezar a colgar, quizás la otra semana ya tengan ahí 1 o 2 evaluaciones para ir avanzando. La idea quizás es más parecida a lo que puedan comprender como portafolios. No sé si han hecho portafolios alguna vez. No. No, profe. ¿No? Los portafolios básicamente era una especie de carpeta donde uno iba juntando distintos momentos evaluativos. Entonces, por ejemplo, yo me leía un texto, respondía unas preguntas y ahí tengo un primer momento evaluativo. Después me leía otro texto, respondo a las preguntas de ese texto y tengo otro momento evaluativo. Entonces, la evaluación se va desarrollando a medida que yo voy avanzando, ¿sí? Esa es como la lógica que voy a tratar de materializar acá, ¿sí? Poner todo el contenido, ¿sí?, en la plataforma para que ustedes vayan avanzando, junto conmigo también, si es posible, en las clases, y si no, para que puedan hacerlo a su propio ritmo, y a medida que van avanzando, van respondiendo las evaluaciones, ¿sí? Entonces, al final del semestre, todos y todas van a haber rendido a lo menos 5 evaluaciones, y de esas 5 evaluaciones sale su promedio final. ¿Ven? Ya, Entonces, profe. así todos Gracias, podemos profe. avanzar con tranquilidad. Muy bien, entonces por ahora, Antonia, y los que se han conectado recién o incorporado recién, empieza a revisar todo el material para atrás, ¿sí? No se Sí, ya preocupe, lo yo también. tengo casi al día. Ya, muy bien. ¿Ah? Entonces probablemente va a poder responder luego esas preguntas que voy a colocar. Ya, profe, gracias. Ya, que estén bien. Cuídense y cualquier cosa me escriben, ¿bien? Gracias, profe, que esté bien. A ustedes, cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes.